Muchas gracias, Óscar. Voy a hacerme un poquito de agua. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Compromiso, Fundación Avina, a todos ustedes. Cuando venía para acá, bueno, lo primero cuando los escuchaba hablar a ustedes, lo primero que se me vino a la mente, un comentario que acaba de hacer Alejandro, esto de que habían dos tipos de personas, los que estudiaban y los que sabían hablar, que tenían así, cancheros, como dicen ustedes. Yo era de los primeros, más bien. En el colegio y he tenido siempre que hacer un gran esfuerzo por enfrentar el tema de cómo hablar. Pero además un tema de los chilenos, que sentimos con los argentinos. Siempre cuando nosotros conversamos respecto de, bueno, ¿qué cosas tenemos que aprender de los argentinos? Son varias. Pero la primera es la facilidad de palabra. Eso es lo primero que siempre, y lo hemos declarado siempre como un desafío. Así, la facilidad de palabra. Entonces uno viene para acá y se da cuenta que aquel rasgo que está repartido más o menos en Chile en un 5 o 10% de la población, acá se ronda el 90%. Es más o menos eso. Entonces uno como que se tiende a como, ¿dónde estoy? ¿Cómo me manejo aquí? Bueno, dicho eso, no para culpar nada, la segunda cosa, cuando venía para acá de Chiloé, yo vengo de Chiloé, una isla que está más o menos en el mismo paralelo de acá. Estoy hace 11 años viviendo allá, después viví en varias partes, me tomé la decisión y la locura de irme para allá a vivir y me quedé allá. Y venía de viaje para acá, yo había escuchado el tema de las consecuencias del volcán y de la ceniza del volcán, pero no tenía una idea gráfica, experiencial, física de lo que eso implicaba. Y nosotros nos ha pasado ya 2 veces y tenemos una especie, como que cargamos con una especie de sentimiento de culpa estúpido por lo demás, porque además nosotros no mandamos los volcanes, ¿no es cierto? Pero que el viento va hacia acá, y en Chile las consecuencias son mucho menores. De hecho, bueno, ahora ha habido también algunas consecuencias menores, pero son realmente menores al lado de lo que vi pasando la frontera. Además era una cuestión de pasar la frontera y ver una ciudad Villa Angostura prácticamente bajo la ceniza. Yo dije, chuta, ¿sabes qué? Nuestros amigos tienen su terremoto propio, prácticamente. Y entonces yo dije, mira, eso es lo más importante porque es de donde uno tiene que partir cualquier conversación. Es difícil partir de conceptos, de ideas sociológicas, etcétera, más que sean interesantes, importante calibrarlas, pero tiene que partir de eso porque eso es lo que se está viviendo aquí, ahora, en este lugar. Y nosotros lo hemos también vivido con el tema del terremoto y lo que implica una reconstrucción de ciudades completamente en el suelo. Uno no puede eludir que ese es el espacio desde donde comienza la conversación. Y aquí comienza, y bueno, llegué hasta acá y también está lleno de ceniza. Entonces, es el lugar donde hay que partir. Y a partir de eso, armé ayer la presentación, tratando de hacerme cargo un poco de esa conversación, cómo desde ahí se puede generar una conversación respecto de la construcción de una ciudad sustentable. Y quisiera partir así. Después, en una segunda parte, voy a mostrar un poco lo que estamos haciendo nosotros en Chile, en Chiloé en particular y en Chile. Pero primero, me parece más interesante, a partir de lo que acabo de decir, mostrarles más bien en qué estamos pensando nosotros, cuáles son nuestras conversaciones. Y respecto de esta emergencia, de esta urgencia o de esta calamidad, me aparecen 2 conversaciones que yo he tenido con maestros, que siento maestros míos, y gran parte de lo que digo también se los debo a ellos. Los griegos decían que aparte de conocerse uno mismo y calibrarse, como decía la entrada, ¿no es cierto?, del oráculo de Delfos, hay otra cosa que uno tiene que saber aprender en la vida, que es tener un buen maestro que te diga las cosas de frente y saber escucharlo, ¿no? Como recién también decía Alejandro, aprender a escucharlo en silencio y calladito, como decimos. Y yo tengo 3 a los cuales hago eso. En Chile, a Humberto Maturana y Fernando Flores, que se pelean harto entre ellos porque uno ya se pasó a la derecha y el otro sigue a la izquierda, pero a pesar de eso trabajan juntos.
y otro es Bernardo Toro, que ha sido, que no es alguien con quien yo tengo relación de conversación cotidiana, pero ha sido un regalo de esta red, la red que pertenecen ustedes y la red y de Avina también, que también me ha alumbrado. Y quiero partir de las conversaciones que nacen de allí. Entonces, lo primero que me aparece cuando llegamos acá es decir, mira, nosotros en lo que estamos viviendo, con varios eventos, que son estos eventos naturales, pero también eventos económicos, sociales, es que en el fondo nosotros estamos viviendo una era de incertidumbre en donde predomina la desorientación, la desconfianza, pero sobre todo lo inesperado. Y eso es una cuestión muy importante, porque al final eso no es todo, pero pasa en algún minuto a ser algo predominante. Tenemos la sensación de que hay cosas que no podemos anticipar, que suceden. Hay crisis que no manejamos o cosas que ya no podemos anticipar, ni nuestra ciencia ni nuestra manera de pensar las puede anticipar y no tenemos los instrumentos para hacerlo. Y esa es una sensación que se genera en las personas, ya no estamos hablando, digamos, de organizaciones, ¿no? Las personas, los líderes de organizaciones, que es muy importante calibrar. ¿Cómo se puede vivir en un mundo en donde tú no tienes instrumentos para saber lo que viene? Y por lo tanto, lo primero que aparece es que los modelos y la pretensión de predictibilidad está muy debilitada, está muy devaluada hoy día. Entonces, lo primero que me aparece cuando he escuchado hoy día en la mañana, es decir, es muy importante hacer un plan regional, pero ante un plan regional, lo primero que hay que decir es que los planes tienen dos problemas, que muchas veces no diseñan las capacidades para enfrentar lo inesperado, y lo segundo, que los planes implican haber resuelto otras cosas antes, que son el espacio de la credibilidad y la confianza pública. Y si tú no tienes credibilidad y confianza pública o no tienes un sistema para poder alentarla y trabajarla, es muy difícil que ese plan funcione. De hecho, en Chile gran parte de los problemas que tenemos con los planes es que los planes se guardan, no se utilizan. Son declaraciones que se hacen muchas veces y que no tienen ningún efecto. En Chiloé teníamos un dicho una vez, se decía, hemos tenido esta conversación sobre la visión de Chiloé como 1000 veces, una más y vomito. No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido cientos de conversaciones sobre la visión del territorio y da la sensación de que es muy importante, fundamental, pero también da la sensación de que hoy de nuevo la vamos a hacer y para qué, o sea, cuál es el efecto, cómo hacemos para que eso tenga una línea de continuidad. Lo segundo, y aquí sí tomo algo de Maestro Toro, a pesar de que vivimos una época de incertidumbre, hay dos cosas que sí podemos decir en donde estamos hoy día, ¿no es cierto? La primera es que estamos ante la presencia de un peligro por las modificaciones que estamos nosotros generando en la biosfera, que encierra un peligro para la especie. Eso es lo primero, no vamos a andar más en el punto, yo creo que es ya casi un consenso por el tema de la emisión tanto de CO2, de metano y otras cosas, que no son las únicas. Que por lo demás salió un informe de las Naciones Unidas que decía que los que más generan metano son las vacas, no sé si ustedes lo han leído. Sí. Entonces, hemos declarado en Chiloé también nosotros comernos todas las vacas existentes, digamos, aquí en adelante, para terminar con esa fuente de extinción de la especie. Bueno, y ayer cuando fuimos a comer también me hice un esfuerzo también, seguí en eso, sí, me pedí un 450, soy un militante del cambio climático, así, siempre voy a la carne. Y la segunda es la revolución tecnocomunicativa, lo pongo como revolución tecnocomunicativa porque es una revolución que es de relaciones sociales, pero que tiene a la base, ¿no es cierto?, un desarrollo tecnológico de crecimiento exponencial. Y esto es una cosa, ayer me contaban que el ministro Moreno ¿se llama? El secretario, sí, había dejado de traer los iPhones porque quería fabricar los iPhones acá. Entonces yo creo que eso es un error, porque la verdad es que las leyes por las cuales hoy día se construyen los hardware, digamos, nosotros no tenemos condiciones de competir. O sea, y esas leyes se establecieron más o menos acá en 70, se llama la ley de Moore. Básicamente, ustedes saben que la computación tiene 3 elementos: capacidad de cómputo,
capacidad de transmisión y capacidad de memoria. La memoria hoy día es infinita. La transmisión se dobla anualmente y la capacidad de cómputo es una ley que cada 18 meses se dobla la capacidad de cómputo y el precio baja a la mitad. Y eso se fijó la industria, digamos, de 70, es una regla, digamos, de oro, y ninguno de los países nosotros tiene la capacidad de seguir esa regla, digamos. Sí. Pero bueno, así que más bien habría que concentrarse en software o en otras cosas, digamos, pero así, competir en hardware, bueno, pero eso es un paréntesis. Pero tenemos una revolución tecnocomunicativa, ¿no es cierto?, que está modificando la forma también en que nos relacionamos, y como dice Bernardo Toro, abre por primera vez la posibilidad de una comunicación global, social y democrática a nivel global y local, insospechada e inédita a nivel mundial. Y la más importante intuición de Bernardo ahí es que en el fondo esto es una contradicción que nos genera una urgencia. Y la urgencia él la refleja, ¿no es cierto?, su famosa ética del cuidado, que en el fondo que tiene mucho que ver con el tema de la ciudad. Es decir, finalmente yo entiendo el cuidado también, aparte del cuidado personal, como la generación de espacios para potenciar el cuidado mutuo y la colaboración. El tener ciudades sustentables, ciudades donde podamos colaborar mejor, donde podamos relacionarnos mejor, donde los flujos de información y la democracia sea mejorada, tiene que ver con la sostenibilidad de la especie, no solamente con hacer mejor las cosas entre nosotros. ¿Cuáles son las dos conversaciones que les quería mostrar? La primera, estos dos viejos, estos caballeros, viejos porque son viejos, digamos, ya llevan muchos años trabajando, uno en el tema del uso del lenguaje y otro en el tema de la biología. No sé si ustedes han oído hablar de ellos, son chilenos, son como de nuestros chilenos globales, ¿no es cierto? En particular Maturana ha trabajado mucho la relevancia que tienen los sistemas cerrados, la autopoiesis y el lenguaje, la autopoiesis como la relación con su entorno y la vinculación que tiene las emociones y el lenguajear, ¿cierto?, en esa constitución. Parece medio raro, pero ellos se han concentrado los últimos 10 años en una cuestión que uno podría decir es media pedestre o no tan relevante, pero para este caso es súper importante. Ellos han tratado de decir cuáles son las emociones básicas del ser humano que siempre va a tener y cuáles son sus preocupaciones básicas. En el entendido de que uno vive siempre en un estado de ánimo que condiciona lo que tú puedes hacer. Uno no puede prescindir del estado de ánimo. Cuando uno está con la ciudad hecha abajo o bajo la ceniza, eso te condiciona tu manera de estar. Y uno no puede simplemente seguir hablando o haciendo cosas si no considera el ánimo en el que está. No podemos avanzar desde el resentimiento, la resignación, el escepticismo o la desconfianza. Todos esos son estados de ánimo fundamentales. Si nosotros estamos habitando dentro de esos estados de ánimo, es muy difícil que podamos avanzar hacia un estado superior de relación social. El resentimiento generalmente, básicamente es cuando tú le echas la culpa al destino de las injusticias que te tocan, ¿no es cierto? Bueno, un poco el terremoto, ¿cierto?, el volcán, y te quedas pegado ahí, resentido ante algo que es externo, que no depende de ti y que ha sido injusto contigo. La resignación es el estado de ánimo que te dice que hay cosas que, a pesar de que las puedes cambiar, tú declaras que no las puedes cambiar. El escepticismo es no creer en que las cosas se pueden hacer y no creer en los otros, y la desconfianza es básicamente no creer en la palabra de los otros. En ninguno de esos cuatro estados de ánimo, si tú habitas en cualquiera de esos cuatro, es muy difícil dar un segundo paso. Y nosotros que estamos viviendo hoy día en urgencias en que hemos sido golpeados, porque yo siento que efectivamente cuando yo vine para acá llegué ayer, pero siento que a pesar del optimismo que reina aquí, etcétera, se nota un golpe, ¿no es cierto?, un golpe de la sociedad local. Lo primero es qué hacer para restituir el estado de ánimo, para generar espacios de posibilidad y de ambición. Ambición no en el sentido malo, sino que en el sentido más prístino y bueno, ¿cierto?, de ir hacia adelante y de nuevamente decir, mira, esto se puede hacer.
Y eso es posible solo hacerlo desde la aceptación de que el futuro nos depara en la incertidumbre, nuevos peligros, nuevos incidentes, nuevos terremotos, nuevos volcanes. Hoy día el intendente decía, mira, nos estamos organizando porque estamos en una situación de urgencia, pero cuando estemos en una de abundancia, ¿qué va a pasar? Yo diría, lo que deberíamos hacer es tener una organización y una conversación para una permanente urgencia, porque y más bien eso puede fortalecer nuestro estado de ánimo y nuestra manera de organizarnos. Bueno, estos dos caballeros, después de muchos años, están llegando a una conclusión. Y me ha tenido la suerte de estar en algunas de esas conversaciones. Maturana en particular, y Flores también, después de casi 10 años de conversación, investigación acá y en otra parte del mundo, están llegando a una cuestión que puede ser bien pedestre, pero ellos dicen, mira, ante la situación de incertidumbre y peligro permanente que hoy día impera en el mundo actual, las personas en general piensan en 4 cosas. Y ellos ponen un ejemplo, Maturana en particular. Imagínese que tú estás en un punto determinado que tienes que llegar a un poblado y tienes que recorrer una selva o algo en donde, y tú con otras personas, en donde está llena de peligros, leones, fieras, etc. Y tienes que llegar a ese lugar. Aparecen, que es más o menos el símil de lo que podríamos decir de lo que es el mundo hoy día. O sea, tú ya supera el estado de ánimo, resignación y vas, digamos, ya voy a ese pueblo, voy a hacer eso, voy a generar una ciudad de este tipo, voy a hacer esto. Lo primero que aparece en los seres humanos es la tendencia a la competencia. No es lo único, pero aparece, un poco diciendo lo que planteas tú. No quiero ser como los ingleses que esto fuese como el estado natural, que el hombre es egoísta, no, pero la competencia aparece. Es decir, puedo juntarme con uno, pero finalmente yo pienso en llegar yo. Y de buscar las maneras de cómo hacerlo de tal manera de que al menos yo pueda llegar. Pero te das cuenta también en el camino que con la competencia no es suficiente y también naturalmente la otra preocupación que aparece, dicen ellos, es la de la colaboración y la cooperación. Porque generalmente para poder llegar a ese lugar vas a requerir juntar esfuerzos, juntar fuerzas, generar sinergia, etc. Lo tercero que dicen ellos es que todas las personas necesitan llegar a un lugar, a un hogar, a una casa, a un lugar hóspito en donde puedan descansar y donde puedan desarrollar y expresar sus afectos. Eso puede ser una casa, pero también un barrio o una ciudad. Y la cuarta pregunta es, ¿qué hacer para no aburrirse una vez llegado ahí? Esas son las 4 conclusiones que han llegado Maturana y Flores. Bueno, uno podría decir de años investigando, digamos, para llegar a esto, pero bueno, pero al menos démosle el crédito, digamos, de que han hecho alguna cosa importante. Ya han investigado hasta los leones, las serpientes, hasta las amebas. Flores se estuvo hasta las amebas, y esos son los 4 comportamientos básicos. Bueno, ahí están los libros que recomiendo que puedan leer: Disclosing New Worlds, donde Flores trabaja el tema de las identidades, de los emprendimientos sociales y culturales; Emociones y lenguaje, de Humberto Maturana, donde trabaja este tema; y la de Máquina y Seres Vivos para todo el desarrollo de la autopoiesis entre Maturana y Varela. ¿Qué podemos decir de la competencia? La competencia podríamos decir que requiere, digamos, en cualquier lugar, el desarrollo primero, de una identidad fuerte y una oferta clara. Diferenciación entre un mundo que es adverso, de qué manera nos diferenciamos y somos una oferta clara, digamos, hacia el mundo. Segundo, que no se puede avanzar en competencia sin condiciones básicas de equidad, de generar oportunidades cada vez más democráticas. Y eso también tiene que ver con el emprendimiento, que lo entendemos como la democratización de los negocios. Cuarto, que la competitividad y la diferenciación tienen que también agregar dentro de sus sistemas de gestión o de organización los valores. Y allí aparece también todo lo que tiene que ver con el comercio justo, o sea, la comercialización que no aprovecha desde las intermediaciones, y los negocios inclusivos. Y en quinto lugar, una institucionalidad, que es un tema evidentemente en muchos países de Latinoamérica, que efectivamente trabaje para dar un espacio hóspito de probidad para que estos
para que los negocios y los emprendimientos surjan. Y tercero, una cultura de la innovación. Y séptimo, una cultura de innovación poderosa. Respecto a la cooperación, volviendo, ¿qué significa? Primero, como dice Bernardo Toro, el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros y el cuidado del planeta como una cuestión central dentro de nuestras relaciones humanas. La solidaridad en el sentido de que hay algo de la dignidad de la ciudad que está involucrado en el momento en que nosotros somos una oferta, ¿no? Una ciudad no es oferta y no es digna de ser oferta con una segregación social, lo conversábamos ayer respecto a algunas ciudades argentinas, también en Chile, con brechas muy grandes. Tercero, generar formas de encadenamiento más poderosos dentro de transacciones ganar-ganar. Cuarto, avanzar en el paradigma de valor compartido. En esto, valor compartido es un paradigma que viene de sectores más neoliberales, pero que por lo mismo tiene bastante poder. Al menos en Chile ustedes sabrán que el paradigma neoliberal, ya lo estamos viendo con el tema de educación ahora, ha sido una cuestión muy fuerte, muy poderosa, casi una ideología predominante. Y uno de los gurús del neoliberalismo es Michael Porter, que trabajó todo el tema de la competitividad de las naciones. Bueno, Porter hizo un artículo que salió en enero del 2011 en Harvard Business Review, que ha generado mucho impacto, que se llama que instala el concepto de valor compartido. Y para nosotros en Chile es muy importante que lo haya dicho Porter, porque en general cuando Porter llega a Chile, toda la clase empresarial hace como una especie de casi de genuflexión así automática, es decir, como sí, maestro, ¿no? Y la primera frase de Porter en ese artículo, en la revista Harvard, dice: las empresas hasta ahora hemos estado trabajando sobre la base de un paradigma de competitividad que no ha considerado el entorno, las relaciones sociales y ambientales y la relación con la comunidad. Estar dentro de ese paradigma no ha significado que el juicio predominante en todo el mundo hoy, no es exactamente lo que está en inglés, todo el mundo hoy es que nosotros somos culpables de todos los pecados y los problemas que tiene el planeta. Para poder revertir ese juicio tenemos que hacer un cambio de paradigma profundo. Así parte. Y propone la idea de valor compartido como una idea de que la RCE o la relación entre la empresa y la sociedad no puede ser una relación de externalidad, sino que tiene que integrarse en el core, en el corazón de la estructura del negocio. Tiene que ser entendida dentro del core de la estructura del negocio. Voy más rápido. Bueno, redes ciudadanas, en el tema de la cooperación, muy importante, vamos a hablar después de eso, y la restitución de la confianza pública, esto como una condición de desarrollo de una ciudad o de una comunidad. En eso, el tema del control ciudadano, la gestión de compromisos y lo que voy a hablar un poco después tiene que ver también con que los incumplimientos de los compromisos públicos tengan efecto y por lo tanto podamos avanzar hacia sistemas de plebiscitos revocatorios. Su antivirus gratuito caducará pronto. O sea, este computador, no sé quién es el dueño, pero tiene que ver el tema del antivirus gratuito. Un lugar hóspito, bueno, a ver, voy a pasarme el tema el tema del hogar es básico y tiene que ver con la esencia de las personas, ¿cierto? Tiene un nivel que es de la familia, tiene otro nivel que es del barrio, que es el lugar donde se genera la organización y se ejercita el músculo de los compromisos, y un tercer nivel que tiene que ver con la ciudad. Y hay toda una conversación hoy día que es más de urbanismo, yo no soy especialista en urbanismo, pero tiene que ver con la ciudad difusa y la ciudad compacta. Muy en resumen, la ciudad difusa son las ciudades grandes que tienen alta concentración en el centro, ¿no es cierto?, y alta densidad, pero que hacia los lugares suburbanos comienzan a ocupar cada vez más terrenos y crecer de manera desordenada y anárquica, generando una dispersión de la población con espacios que pasan a ser unos verdaderos guetos y que no pueden tener acceso básicamente ni al diálogo de la ciudad, ni a los servicios, ni a toda la complejidad que la ciudad entrega.
Bueno, ahí está la idea, ¿no es cierto?, de crecimiento inteligente. Y bueno, es un tema más urbanista, pero es un tema importante en términos de que una de las conversaciones que tenemos que tener es el tema del tamaño de la ciudad y cómo se utilizan los suelos, ¿no? Y eso es una cuestión que no solamente, no puede ser entendida simplemente como una cosa técnica de los urbanistas, ¿no?, o del tema del derecho de propiedad territorial, sino que tiene que ver con la arquitectura misma, de la manera en cómo las personas se pueden relacionar y pueden generar flujos de información y de relación más virtuosos. Algunos de los gallos que están trabajando en esto, ¿no es cierto? Está Duani, que ha trabajado todo un tema de segmentación de la ciudad, de una ciudad más inteligente, con pisos, etc. Y Alexander, que es The Nature of Order, él plantea una idea interesante, que es cómo pensar la ciudad desde tener la prioridad de los coches, de los autos, a tener la prioridad de la movilización y atracción humana. Cómo empezamos a organizar la ciudad desde esa prioridad, y por tanto pensar la ciudad nuevamente de manera distinta. En Castro, en Chiloé, cerca del 70% de las personas anda a pie o en micro, y el 30% anda en coche, y la ciudad está pensada básicamente para los coches. No aburrirse, voy a pasar todo lo primero. Pero aparece también el concepto de ciudades creativas, ¿eh? Hay un ejemplo en Gran Bretaña, Huddersfield, el mismo Silicon Valley lo plantea de manera muy importante. Las ciudades creativas son ciudades que tienen identidad y en donde básicamente hay una amplia desarrollo de redes de producción social y donde ellos dicen que una densidad cultural y el desarrollo de la tolerancia, por ejemplo, la integración de otras culturas, puede generar ciudades que son más creativas, más innovadoras, que generan nuevos negocios, y por lo tanto generan más riqueza. Así que, por lo tanto, cómo integrar dentro de una ciudad, entenderla como un espacio de tolerancia, de diversidad y de cultura, y que es un elemento central para que esta ciudad efectivamente genere riqueza.